Entonces hoy vamos a hablar de la revelación de Jesucristo y para ello vamos a ir a San Mateo capítulo 16 del verso 15 al 20. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Esta es una enseñanza muy importante. Amén. Esta revelación dada al apóstol Pedro afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una exclamación que no se puede comparar a cualquier frase. Tú eres el Cristo que procede del Dios viviente. Tú eres Dios. Eres el cumplimiento de la promesa de Él. Amén. El apóstol Pedro le fue enseñado no por un religioso, no por la ley de Moisés, aunque ahí lo anunciaba en el Antiguo Testamento por los profetas, pero no lo había aprendido Pedro. Aquí le fue enseñado por el Espíritu, es decir, le fue revelado. Amén. Es más, Pedro no sabía las Escrituras, solo lo usaban solo los sacerdotes. Entonces le fue revelado, hecho entender, mostrado. No fue solo iluminado para que entendiera la Escritura, le fue revelado porque él no conocía las Escrituras, aunque estaba escrito. Y le fue revelado que quién era Jesús de Nazaret. Lo que muchos religiosos de esa época que tenían los rollos de la ley del Antiguo Testamento no entendían. Amén. Esto lo vuelve a afirmar el mismo apóstol Pedro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 69. Dice así: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, tan tremendo. Pedro era un simple pescador, no tenía acceso a los libros religiosos, pero aquí estaba entendiendo, Dios le estaba revelando. El apóstol Pedro, con esa revelación, por eso con toda razón dice en el verso 68, cuando Jesús pregunta: ¿se quieren ir ustedes también? Dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Cuando nos ha sido revelado, nos ha sido hecho entender por el Espíritu Santo que estamos en la doctrina correcta, en la verdad de Dios, no podemos ir de un lado para otro, aceptando cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza. Solo donde el Señor se manifiesta verdaderamente conforme a su palabra, hay palabra de vida eterna. Yo decía hace algunos días, cuando no hay discernimiento, mete en cualquier hueco, cualquier cisterna rota, cualquier cueva disfrazada de iglesia. Pero Dios quiere que sus verdaderos hijos tengamos esa revelación, porque Él prometió que el Espíritu Santo vendrá a revelarnos y a guiarnos a la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso el tema se llama la revelación de Jesucristo. Muchos dirán que esto es como sectario o repetitivo, pero es que para el apóstol Pedro y para el verdadero creyente, para nosotros, no hay enseñanza más grande que entender por el Espíritu, por la revelación, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único mediador, el único salvador. Amén. El único sumo sacerdote. El único camino, el único verdadero pastor, la única verdad absoluta. En estos pasajes que hemos leído,
está el fundamento de la verdadera iglesia, del verdadero remanente. Y ese fundamento es la revelación del Dios viviente. Mire cómo la tradición ha hecho de Dios que tres en uno y no sé qué, hay una confusión, porque lo han mirado desde el análisis humano, tanto de la tradición o de sus teologías o sus doctrinas. Pero entender que Dios es uno, aunque se manifestó como Padre, y se manifestó como Hijo y se manifiesta con el Espíritu Santo, eso no es, como digo, por capricho. Amén. Él es el Dios viviente y no lo vamos a entender con esta mente, pero podemos llamarlo Padre porque se ha revelado así y somos hijos obedientes. Y llamarlo Hijo porque ha dado toda una obra, ha hecho una obra de redención, de evidencia de que es el único camino, de vencer la muerte para darnos vida eterna. Amén. Entonces, ese es el fundamento de la verdadera doctrina de Dios, del verdadero evangelio, la revelación del Dios viviente, eterno, que no cambia. Esa es la señal para saber diferenciar la verdadera iglesia o casa del Señor. No me refiero al edificio, sino al grupo de personas y de doctrinas que tienen que ver con la verdad de Dios. Estamos bajo el señorío de Cristo. Amén. Y estamos en esto para aprenderlo, para afianzarlo, para corroborarlo a través de la Biblia, que es la palabra revelada, la palabra escrita. Amén. Y entonces, a través de esa palabra, nos afianzamos en esa verdad y la corroboramos. Amén. Porque la palabra escrita es revelación divina también. Que Cristo Jesús, ahí también dice que Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Amén. ¿Y cómo? A través de su Espíritu Santo, para que las cosas sean conforme a Él. Incluso en el Antiguo Testamento nos dice, si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Jesús dijo, el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces tenemos que estar dependiendo del Dios revelado o de la revelación del Dios viviente para hacer las cosas conforme a Él. Dios había dado las pautas para diferenciar su pueblo de los demás, aún en ese ejemplo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Miremos una de las muchas recomendaciones que el Señor Dios, Señor Jehová, daba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 7, verso 23. Dice así, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Amén. ¿Entiende cómo? Esa es una característica del pueblo de Dios. Y el Antiguo Testamento es ejemplo. Amén. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. No cualquiera, la que está bajo la revelación de Jesucristo. ¿Y qué le decía? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. O sea, valoremos la palabra escrita, que fue voz de Dios, que escribieron los escritores bíblicos. Y segundo, valoremos el hablar del Espíritu Santo, conforme a esa palabra, porque Dios sigue hablando. Aunque muchos teólogos y pastores digan que no, que eso fue para los tiempos de los apóstoles, otros que no, que solo ya está sellada la palabra y que no sé qué. Pero esa palabra sellada me admite, me sostiene que Dios seguiría hablándonos para guiarnos a toda verdad. Amén. Porque esa palabra escrita, revelada, no la puede entender cualquiera a su capricho. Tiene que venir el que la inspiró y revelarla o iluminarnos para entenderla. Amén. Le decía así, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Una de las características del verdadero pueblo de Dios es que escucha la voz de Dios, valora la palabra de Dios, tanto escrita como hablada, porque es la misma. Amén. Y vosotros, dice Jeremías, me seréis por pueblo. Esa es la característica.
y sobre todo dice, andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Amén. Y esa es la pauta con la que el Espíritu Santo, que es Dios, sigue guiando a su pueblo, identificándolo, enseñándolo a depender de él para ser bendecido. Porque Dios, porque Cristo Jesús, como Espíritu Santo, hace la diferencia, no el hombre. Todos los grupos religiosos dicen que son la verdad. Pero ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Y cómo la manifiesta su verdadero remanente? A través del Espíritu, de su palabra escrita y hablada. Algunos creen que esto fue para la antigüedad o para la iglesia del tiempo apostólico, pero no es así. Dios sigue dejándonos oír su voz. Amén. Conocí lo que pensaba una hermana cuando no conocía que Dios sigue hablando. No para anunciarnos cosas contrarias a la Biblia, no. No para anunciarnos cosas que pasen por encima del Apocalipsis, no. Pero Dios sigue hablando, entonces esta hermana no conocía eso. Amén. Ella decía, ¿cómo hubiese sido de maravilloso si yo hubiera vivido en la época en que Jesús de Nazaret estuvo sobre la tierra? Caminó a pertenecer al pueblo de Israel en esa época de Jesús. Haberle podido escuchar sus enseñanzas, haber oído tan afortunada esa situación como lo oyó María o María Magdalena o como lo oyó María, la hermana o Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y esas demás mujeres que lo escucharon, decía esta hermana. Hasta que el Señor, por el Espíritu Santo, le reveló, le permitió entender lo que está escrito. Mire cómo está escrito en San Juan capítulo 10, verso 27. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, las ovejas del Señor no eran solo en la época que Jesús estuvo sobre la tierra. Dice, mis ovejas, está hablando en un presente, oyen, un presente. Amén. Así como sus ovejas. Y oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. ¿Y qué es la voz? Es un verbo, es la palabra. Es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Oyen mi voz. Es el verbo oír en presente. Y ese presente es permanente porque Dios no cambia. Amén. Es para todos los que el Señor trae para que escuchen su voz, su consejo, dado a través del Espíritu Santo y entendamos que la Biblia es verdad. Amén. Bien dijo el Señor Jesucristo que no nos dejaría solos, sino que enviaría su Santo Espíritu para guiarnos a la verdad hasta el fin. Gloria al Señor. En el verso anterior a este pasaje que leíamos, dice refiriéndose a los que no creían, dice, pero vosotros no creéis, les decía allá en Juan. Amén. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Amén. Les estaba hablando a los del pueblo de Israel que pertenecían a ese pueblo escogido en la antigüedad por Dios, pero ven, hermanos, no entendían. Se estaba cumpliendo lo que Dios les había anunciado por el profeta Isaías y por los profetas, y no entendían y no creían. Y así les pasa hoy a muchos. Hoy en día, y esta hermana había leído muchas veces ese capítulo, mis ovejas oyen mi voz, pero no lo entendía. Amén. Es que ha de ser dado por el cielo en el momento preciso. Amén. Hay gente que sale a predicarle a todo el mundo y quiere convertir a la gente a la fuerza. Si no les es dado entender, no van a entender.
Por eso antes de salir a predicar, uno tiene que decir, Señor, guíame a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Aún la gran comisión tenemos que hacerla bajo la voluntad del Señor, porque es Él el que manda, el que ordena, el que abre el entendimiento para que entendamos. Amén. Hay un momento oportuno que Dios tiene predestinado para que cada persona llamada a ser salvo entienda, para cada uno de sus escogidos. Amén. Que entienda y oiga la voz del Señor y valore la palabra escrita y valore a Cristo y conozca la verdad y sea salvo en Cristo. Jesucristo mismo se lo dijo al diablo. En San Lucas, capítulo 4, verso 4, Jesús respondiendo dijo, dice así la palabra del Señor, escrito está. Oiga bien, hermano y hermana, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Todas las congregaciones que usan la Biblia lo leen y todavía no lo entienden. No solo las adventistas, las luteranas o bautistas o los testigos. No. Muchas iglesias cristianas que dicen ser incluso pentecostales. Pero ¿por qué se han metido tantas doctrinas de positivismo y de confesión positiva y de decreto? Porque no han entendido. Amén. Que el hombre no vive de solo lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Dios sigue hablando conforme a su palabra escrita. Amén. Por eso Jesús le dice al apóstol Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, vino de arriba. Amén. Ahora miremos en el Antiguo Testamento en Daniel capítulo 2, versículo 28. Dice así Daniel, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Gloria a Dios. Daniel lo sabía. También lo sabía Jeremías, los profetas. Lo sabía Abraham, los hombres de fe. Lo sabía David. Y todos los profetas, vuelvo a insistir, del Señor desde el Antiguo Testamento. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y es de esa forma que Dios mismo edifica al creyente. Amén. Porque la fe tiene que venir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es revelación. Y el entender esa palabra es producto de esa revelación. Amén. En Isaías capítulo 22, verso 14, dice el profeta, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Con toda razón, el mismo Señor Jehová de los ejércitos retaba a los falsos dioses a ver si pueden hacer lo que solo Dios puede hacer. Por eso en Isaías capítulo 41, verso 22, dice así, traigan, anúncienos lo que ha de venir, decía Dios a los falsos dioses. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, anúncienos lo que ha pasado desde el principio. Amén. Miren un ejemplo. El Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. Pero Moisés no estuvo el día del Génesis, en los días de la creación. Más si fueron días de 1000 años o periodos, ¿sí? Porque un día para Dios son como 1000 años. O sea, Moisés no vivió cuando Abraham, ni cuando Noé, ni cuando Enoc. Pero todo eso lo recibió por revelación de lo que había pasado. Dios se lo mostró y Moisés lo escribió. Amén. El libro de Juan
en el Apocalipsis fue revelación de Dios de lo que iba a pasar. Por eso está diciéndole Dios a los falsos dioses, anúncienos lo que ha pasado desde el principio, amén, o lo que ha de venir. Y el verso 23 de Isaías 41-23 dice, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. He aquí que vosotros sois nada y vanidad vuestras obras. Mire, los brujos tratan de anunciar cosas del futuro, pero no las anuncian. Por eso ese espíritu de adivinación, porque ellos dicen cosas como por sí de pronto. Amén. Pero no pueden anunciar el futuro. Aquí en Estados Unidos hay muchas casas de lectura de cartas. Y el anuncio que ponen en letras luminosas es advisor, o sea, como el que mira al futuro. Mentirosos, porque ellos no conocen el futuro. Amén. Por eso el Señor Jehová les decía a los falsos dioses, he aquí que vosotros sois nada y vanidad vuestras obras. La gente ha querido acomodar las cosas a su manera. Por eso hay muchos fracasados. Hay ministerios cristianos que comenzaron bien, pero que luego fueron a terminar en doctrinas de hombres y se volvieron grandes organizaciones, instituciones, grandes congregaciones o religiones, pero que se alejaron de la verdad. ¿Por qué? Porque se olvidaron de esto, que cuando Dios está ahí desde la antigüedad, Dios siempre ha conducido a su pueblo y lo guía a la verdad. Él no ha transferido a ningún ser humano, él es el que determina las cosas, el que pone las normas, el legislador. Y como legislador, el verdadero creyente quiere estar bajo esa ley, bajo esa legislación del cielo, de Dios. Amén. Hay una prédica que tenemos por ahí que se llama la legislación del reino, es eso. A través de la historia, muchos seres humanos se han atrevido a cambiar las cosas. Algunos creyeron que era sobre, aquí dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dicen que Pedro fue el primer papa. Entonces cambiaron la cosa. No entendieron. Amén. Y eso fue cientos de años y siguen hoy, la tradición lo sigue diciendo que Pedro fue el primer papa. Amén. Y eso fue muchos cientos de años después de que el apóstol Pedro murió, porque cuando él estuvo vivo ni se pensaba eso. Fue cuando me metieron doctrinas extrañas a la iglesia con el concilio, con la conversión de Constantino y el concilio de Nicea y esas cosas. Pero ¿por qué lo hicieron así? Porque no entendieron, no se sometieron a la revelación, a la alianza del Espíritu. No les fue revelado. No les fue dado a entender. Pero el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles una vez que ellos le decían, Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas a la multitud? Dice, porque a ellos no les es dado. Pero a vosotros os es dado a entender los misterios del reino de los cielos. Por eso a ellos se los explicaba. Amén. Otros han creído que el fundamento de la iglesia debe estar en la fe. Pero el problema ahí es que la fe que tienen es una fe en cualquier cosa, en los santos, en la tradición, en la organización religiosa, y esa no es la fe. Nosotros sabemos que la fe es un pilar importante dentro de la vida cristiana, si está fundamentada en la palabra revelada por Dios, tanto escrita como hablada. Si no, no sirve la fe. Amén. La fe es por el oír, dice Romanos, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe no está fundamentada en eso, no es pilar, no es soporte. La fe, vuelvo a insistir, es un pilar importante dentro de la vida cristiana, pero no es cualquier tipo de fe, sino es una fe producto
fruto de la revelación del Dios viviente. Amén. Dios manifestó en Pentecostés cómo debería ser su iglesia, con revelación y manifestación plena del Espíritu Santo. Y estoy hablando de la revelación de Jesucristo y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando de esa revelación. El cuerpo de Cristo, con la iglesia, tiene que ser conforme a las condiciones de esa revelación, fundamental sobre la revelación. Y esa revelación se da como la manifestación plena del Espíritu Santo. Así comenzó en el día de Pentecostés y así tiene que ser hasta la venida del Señor. Así comenzó desde Pedro, cuando lo hizo entender quién era Jesús. Amén. Y así tiene que ser hasta la venida del Señor. Por eso tenemos que mantenernos, dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantente en la línea de la verdad de Cristo, de la revelación. Miremos también lo que dice en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las secretas, los misterios. Mas las reveladas son para nosotros. Por eso dice, les reveló el misterio que no para su época, sino para nuestra época y muchas otras cosas que dice. Amén. Dicen, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Amén? ¿Qué es eso? La Biblia. Pero revelada y entendida a la luz del Espíritu Santo. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? Podrían preguntarnos. La ley de Moisés, no. La ley de la revelación. La del Espíritu Santo. Amén. Hoy todo debe ser en la verdadera iglesia, en el verdadero remanente, dado por revelación de Jesucristo, dado por revelación de Dios a través del Espíritu Santo, conforme a la palabra revelada por Dios, que es la palabra profética más segura que es la Biblia. ¿Quiere usted revelación? ¿Quiero yo revelación? Bendito sea Dios. Hay que cumplir la ley de estar en el Espíritu. Amén. ¿Se acuerdan que lo que dice en la prédica de la visión de Patmos en Apocalipsis 1? Yo estaba en el Espíritu, o sea, estaba en la ley del Espíritu. ¿Quién? Juan. En el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Estaba en Cristo. Porque Cristo es nuestro verdadero reposo, es el día del Señor para nosotros. Amén. Entonces hay que cumplir, hay que estar bajo la ley del Espíritu. Amén. Bajo la revelación. No puedo yo querer las cosas de Dios, su revelación, y no permanecer en él. Amén. Cuando la gente se mete en la intelectualidad, se aleja del Espíritu. A mí hubo un profesor más joven que yo, que como persona me marcó mucho y fue ejemplo para proyectarse uno humanamente, como profesional. Un hombre que por el amor al Señor progresó muchísimo, pero también se fue al otro extremo. Se volvió tan intelectual que le daba vergüenza después hablar en lenguas. O sea, se salió del carril, se desvió al otro lado, se fue al otro. Amén. Entonces, no puede uno permanecer en la ley del Espíritu si no permanece en Cristo, en Él. Es de esa manera estar en Cristo. Amén. No es de otra forma. ¿Quiere usted los dones del Espíritu Santo? ¿Quiere usted el discernimiento del Espíritu? ¿Quiere usted la sabiduría del Espíritu? Por supuesto que me dirá, sí. Pues el consejo es, permanezcamos en Cristo. Amén. Creámosle a Él. Busquemos su guianza. Escudriñemos su palabra. Pidámosle que nos guíe a su verdad, como decía el salmista, hazme entender y entenderé. Enséñame el camino por el que debo andar y hagámoslo eso no exigiéndole,
sino como resultado de que entendemos su amor y por lo tanto le correspondemos. Amén. Amémoslo, adorémoslo, reverenciémoslo, permanezcamos en su palabra. Es necesario permanecer en Dios porque el mismo Señor tiene una queja. En Isaías capítulo 58, verso 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. Amén. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y en el verso 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hermano, hermana, queremos el Espíritu Santo, permanezcamos en la doctrina, conforme a la palabra revelada. Amén. No dejemos su ley. No nos salgamos de la cobertura del Espíritu Santo, del señorío de Cristo. No dejemos el pacto nuevo del cual Él nos ha hecho participantes desde antes de la fundación del mundo, como nos lo dice en Pedro. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad. Ya lo dije antes, a través del tiempo muchos y hoy también han querido ser los protagonistas. Hoy en día los pastores son más importantes que el mismo Señor al que dicen servir. Los grandes apóstoles. Haciendo a un lado al verdadero guía, al verdadero encargado de edificar y de guiarnos a la verdad, que es el Espíritu Santo. Que no haciéndolo a un lado, porque esa labor que Dios le dio al Espíritu Santo no la puede desempeñar nadie, ni siquiera un ángel, ni una criatura alguna. Entonces, muchos han dicho, la iglesia del Señor debe ser la más grande, la más numerosa o quizás la más hermosa, y se construyen grandes edificaciones como la Catedral de Cristal y no sé qué más, o la iglesia del millón de almas, o la casa del Espíritu, no sé qué, un montón de cosas. Pero mi hermano querido, la iglesia de los tiempos apostólicos tenía una condición y debía esconderse. Amén. Era desechada por el mundo, no era aplaudida. Hoy a los grandes cantantes cristianos, el mundo en su academia y de fama y los premia. Amén. La iglesia de los tiempos apostólicos debía esconderse. Vivían en las catacumbas. Fueron desterrados. Nadie quería saber de ellos. No tenían los más altos cargos. Eran perseguidos, echados a los leones, pero tenían algo que los hacía diferentes y que lo tenemos usted y yo. Y ese era el poder del cielo. Era la revelación y es la revelación en plenitud del Espíritu Santo. Oh, cuánto amo eso, Señor. Y eso debe salirnos del alma. Amamos que el Espíritu Santo nos haga entender su palabra. Por eso el testimonio es lindo, que un ser humano que no es especial por esto o aquello, el Señor le permita saber que lo que está predicando, el Señor se lo revela a otros y van en la misma dirección. Amén. Es hermoso saber que uno no está haciendo unas cosas por su capricho, sino conforme las ha revelado. Amén. Esa era la maravillosa riqueza de la iglesia perseguida, clandestina, escondida, pero llena del Espíritu Santo, de la revelación del Señor, de la sana doctrina, bajo el señorío de Cristo. Seguramente muchos hemos conocido cómo se levantan grandes organizaciones, edificios, seminarios,
y hacen planes de estudio, de estrategias, invierten en esto, en aquello, hacen fundaciones, instituciones, le ponen homilética, hermenéutica, análisis de texto y no sé qué más cosas, y hasta psicología. Y muchas cosas más que ni siquiera tienen que ver con la verdad de Dios. Y entonces confesión positiva y falta que digan, y ahora coja el mantra tal y no sé qué cosas. Amén. Un montón de cosas que le han mezclado. Dice que, es más, que para enriquecer la vida del creyente. Entonces, haga psicología, regrese a su infancia, cuando estaba en el vientre de su madre, y un montón de cosas que es que para aconsejar al creyente, para llevar al conocimiento de Dios, puras ciencias humanas y pura sabiduría de hombres. Creencias, ideas y teorías y vainas creadas por el hombre. Y cuando la iglesia vuelve sus ojos a esas cosas y las aplica, oh hermanos, se alejó, se salió del camino, se alejó del Espíritu Santo, le cerró la puerta. Hay una prédica del pastor Chuyo Olivares que dice, la iglesia que dejó al Señor. Eso es lo que pasa. Cuando se aplican cosas de hombres, de sabiduría de hombres, de estrategias de hombres, la iglesia dejó al Señor. Amén. Se alejó del Espíritu Santo, se hizo una institución, se casa con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Claro, puede que eso le dé resultado y tenga multitudes, pero será una religión más, mas no será casa de Dios, mas no será el remanente fiel. Nosotros debemos estar sedientos de esa revelación. Él puede darnos Él la ha prometido. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados nosotros también, hermanos, porque Dios nos ha permitido entender. Él nos ha traído a su verdad, a sus atrios, espiritualmente hablando, porque así lo dispuso desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Las instituciones, digo mejor, las doctrinas de hombres inventan cosas para hacerse muy singulares y lo ensayan de una manera y otra. Le ponen teorías administrativas y hasta cómo manejar al creyente, entre comillas, al cliente. Pero solo Dios hace la diferencia. Hace singular a su iglesia elegida, a su remanente fiel, a la pequeñita que sube del desierto como columnita de humo. Dios marca su singularidad a través de la revelación de su santa voluntad. Miremos lo que decía Deuteronomio 30:14. Dice así, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y ellos preocupados en formar grandes teólogos, analistas, en hacer grandes seminarios o grandes fundaciones o convenciones o seminarios o eventos, cursos de crecimiento y cuánta cosa se pone de moda. Pero según Dios hay un rotundo no, porque ahí no es. Porque si la iglesia que comenzó en Pentecostés con la manifestación del Espíritu, si se es esa iglesia, debe terminar de la misma manera hasta que Cristo venga. Él no cambia. Y su cuerpo tampoco tiene que cambiar si está bajo la revelación del Espíritu. Tiene que crecer en esa realidad, pero no cambiar. Amén. Hasta que Cristo venga, nadie nos puede engañar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su iglesia es su cuerpo. Amén. Que es la reunión de los creyentes. Esa tampoco puede cambiar. Muchos han creído que la verdadera iglesia es la más poderosa, la más numerosa. Y he oído a algunas personas que dicen, nosotros ya estamos en tal y cual país o ciudad, tenemos tantas iglesias y obras
y estamos en la política y nos conocen en tal y tal parte. Nos han visitado, bueno, tales personas famosas, predicadores, apóstoles, y de tal parte. Ah, así es la cosa. Y yo me pregunto, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Dónde estará? No le conocen, le han hecho a un lado, no lo dejan hablar, no lo dejan actuar. Ese era el mensaje a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Creo que a Sardis. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Están como, hermanos? Están muertos. Porque si no tenemos la genuina guianza del Dios viviente, estamos muertos. Porque como el apóstol Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ojalá escucharan a aquellos que piensan y les preocupan tanto las multitudes. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, que los discípulos, cuenta que los discípulos estaban preocupados y le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal tendremos de tu venida y del fin del siglo? Y aquí esto me llama la atención. Mateo capítulo, en el capítulo 24, verso 40 y 41. Dice así, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No dijo, miles estarán reunidos, qué sé yo, danzando, como dicen ahora, remolineando y gritando y escuchando la orquesta. No, no dice así. No dice estarán en el concierto tal. Dice, dos estarán. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto es cuando sea arrebatada la iglesia. Todo se está encuadrando de esa manera. Con razón el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Hermanos, amigos, no se preocupe cuando somos solo un grupito pequeño, porque hacen más dos ungidos con el Espíritu Santo que multitudes llenas, ingestas de doctrinas de hombres. El Señor dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que tiene que entender, tenemos que entender los cristianos, que tener la revelación de Jesucristo, entender quién es Jesús, porque Él es el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.